¿Qué entendemos por cifras significativas? Pues son aquellas cifras que dan alguna información útil sobre alguna medida. Es decir, que cuando tomamos medidas de longitud, masa o tiempo, o alguna otra dimensión, siempre debemos de expresarla con la cantidad de cifras significativas correcta. Si no sabemos hacer este trabajo, podría ser que los cálculos que hagamos estén equivocados. Ahora bien, ¿cómo podemos saber cuántas cifras significativas tiene alguna expresión numérica? Hacer este trabajo no es muy complicado, solo vamos a basarnos en algunas reglas. La regla 1 nos dice que todos los números que son diferentes del 0 son cifras significativas. Veamos un ejemplo. ¿Cuántas cifras significativas tendrá esta expresión? Según la regla 1, todos los números que no son ceros son cifras significativas. Entonces contamos 2, 3, 4 y 5. Entonces esta expresión tiene 5 cifras significativas. Veamos otro ejemplo. ¿Cuántas cifras significativas tendrá esta expresión? La regla 1 dice que todos los números diferentes de 0 son cifras significativas. Entonces contamos los que son diferentes de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tiene 7 cifras significativas. Veamos la regla 2. Dice, todos los ceros que están entre cifras significativas también son cifras significativas. Contemos cuántos tiene esta expresión. Según la regla, todos los ceros que están entre cifras significativas también son significativas. Entonces contemos. 1, 2, 3, 4. Entonces esta expresión tiene 4 cifras significativas. Veamos otro ejemplo. ¿Cuántas cifras significativas tendrá esta expresión? Según la regla, todos los ceros que están entre cifras significativas también son cifras significativas. Entonces contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces esta expresión tiene 7 cifras significativas. Ahora veamos la regla 3, que dice: los ceros de la izquierda antes del primer número mayor a 0 no son cifras significativas. Veamos este ejemplo para entenderlo. ¿Cuántas cifras tendrá esta expresión? Dice que los ceros de la izquierda antes del primer número no son cifras significativas. Aquí solamente entonces tendrá 1 y 2 cifras significativas. Veamos otro ejemplo. ¿Cuántas cifras significativas tendrá esta expresión? Según la regla, los ceros de la izquierda antes del primer número mayor a 0 no son cifras significativas. Por lo tanto, esta solo tendrá una cifra significativa. Los ceros de la izquierda no se cuentan. Veamos la regla 4. Dice: todos los ceros a la derecha de las cifras significativas son cifras significativas también. Veamos este ejemplo. ¿Cuántas cifras significativas tendrá esta expresión?
Según la regla, todos los ceros a la derecha son cifras significativas. Entonces contemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces esta expresión tiene 5 cifras significativas. Veamos otro ejemplo. ¿Cuántas cifras significativas tendrá esta expresión? Según la regla, todos los ceros a la derecha son cifras significativas. Entonces contemos. 1, 2, 3 y 4. Entonces esta expresión tiene 4 cifras significativas. Otro elemento importante es el redondeo. Es el proceso de descartar o eliminar cifras de una expresión numérica. Un número redondeado puede mantenerse o aumentarse, pero jamás se puede disminuir. Recuerden bien este principio. Por ejemplo, este número la podemos abreviar eliminando los dígitos que no queramos tener. Así. Pero no se eliminan solamente por eliminar, hay que seguir algunas reglas. La regla 1 dice, si el número que queremos eliminar es mayor a 5, entonces el número anterior se eleva en 1. Veamos esto con un ejemplo. Redondeemos esta expresión a 4 cifras significativas. Es decir, vamos a eliminar las demás cifras. Para esto vamos a ver la primera cifra que vamos a eliminar. Este caso es un 7. Ya que es mayor a 5, entonces el número anterior tiene que aumentarse en 1. Es decir, que la respuesta será 52.27, aumentado en 1. Veamos otro ejemplo. Redondeemos esta expresión a 3 cifras significativas. Es decir, que vamos a eliminar las demás cifras. Solo queremos tener 3. ¿Qué número es la que hay que eliminar? Hay que eliminar desde el 6. Ya que el 6 es mayor a 5, vamos a aumentar en 1 el anterior. La respuesta entonces va a ser 2.27. Veamos la regla 2, que dice: si el número que queremos eliminar es menor a 5, entonces el número anterior se mantiene. Veamos este ejemplo. Vamos a redondearlo a 2 cifras significativas, es decir, eliminar las demás cifras. El primer número que vamos a eliminar es un 3. Ya que el 3 es menor a 5, el número anterior se mantiene. Es decir, que la respuesta va a ser 2.2. Se mantiene. Veamos otro ejemplo. Redondeemos esta expresión a 4 cifras significativas. Es decir, eliminar las demás cifras. Solo queremos 4. ¿Qué cifra tenemos que eliminar? Aquí vemos lo que hay que eliminar es un 0. Ya que el 0 es menor a 5, entonces el número anterior se mantiene. Es decir, que la respuesta va a ser 7.278. Veamos la regla 3. Esta regla dice que si el número que debemos eliminar es un 5, entonces tenemos que ver los demás números. Si entre ellos hay números mayores a 0, entonces se aumenta en 1. Y si los demás números son todos ceros o no hay ninguno, entonces se lleva el número par más cercano. Veamos esto con unos ejemplos. Vamos a redondear la siguiente expresión a 5 cifras significativas. Es decir, que vamos a eliminar los demás números. El primer número que vamos a eliminar es un 5. Entonces tenemos que ver los demás dígitos. En los demás dígitos hay un 4. Entonces, según la regla, ya que hay un número mayor a 0, entonces el
número anterior se aumenta en 1. Entonces la respuesta es 26.279. Veamos otro ejemplo. Redondear esta expresión a 3 cifras significativas. Es decir, que vamos a eliminar las demás cifras. Solo queremos tener 3. El primer número que queremos eliminar es un 5. Entonces, según la regla, tenemos que ver los demás dígitos. Ya que entre los demás dígitos hay un número que es mayor a 0, como lo ven aquí, hay un 1. Entonces, según la regla, el número anterior se aumenta en 1. Es decir, que la respuesta entonces es 26.4. Veamos otro ejemplo. Redondear esta expresión a 2 cifras significativas. Es decir, que vamos a eliminar las demás cifras. El número que debemos eliminar es un 5. Entonces tenemos que ver a los demás dígitos. Vemos que todos los demás dígitos son ceros. Y según la regla, si todos los demás dígitos son ceros, entonces el número redondeado se va al par más cercano. ¿Cuál será el par más cercano del 6? Puede ser el mismo 6. Claro, el par más cercano al 6 es el mismo 6, ya que 8 está lejos todavía. Entonces la respuesta en este caso es 7.6. Vean otro ejemplo. Vamos a tomar 4 cifras significativas. Es decir, que vamos a eliminar los demás. El número que queremos eliminar es un 5. Entonces vemos la regla. Los demás números son ceros o no hay ninguno. En este caso no hay ningún número. Y según la regla, si no hay ningún número, el número anterior se va al par más cercano. ¿Cuál será el par más cercano al 3? No se puede deducir, solo se puede mantener o igualar. El par más cercano al 3 es el 4. Entonces la respuesta es 2.864.